Bueno, pues dejamos atrás el tiempo de tertulia y, como les habíamos apuntado al principio, vamos a iniciar conversación con la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo. Recientemente se ha cumplido el tercer año de legislatura, el 75% por tanto de la legislatura desde un punto de vista estrictamente matemático. Ya sabemos que práctico pues ha sido bastante menos como consecuencia de la pandemia, ¿no? Que entre unas cosas y otras pues ha comido buena parte de la legislatura y queda pues un año por delante antes de la próxima cita electoral. Y además nos viene a ver en un día en el que se han conocido de nuevo, ya lo apuntábamos al principio, los buenos datos del empleo, bajo, salvo mejor criterio suyo o peor criterio suyo. La saludamos ya, presidenta, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy bienvenida. Gracias. Por empezar, por eso que estábamos comentando, ¿qué valoración hacen desde el Cabildo acerca de esos buenos datos, de nuevo, del comportamiento del empleo? Bueno, unos datos que no tenemos más que mostrar nuestra satisfacción, pero por dos elementos que me parecen clave destacar. En primer lugar, que más del 60% de los nuevos contratos en este momento en la isla de Lanzarote son contratos indefinidos, fruto de la aprobación de la reforma de la ley laboral, que afortunadamente con el voto en contra del Partido Popular, pero con un disidente, pudo ser aprobado en el Congreso de los Diputados. Y esto le decía en el debate de la isla al grupo del Partido Popular, que de verdad debieran no solo reflexionar, sino pedir perdón a la ciudadanía, a los trabajadores y trabajadoras de nuestra isla, porque gracias a esa reforma laboral hoy el empleo que se crea no solo es un empleo de calidad, sino que también es un empleo estable. Y eso me parece que era una de las reivindicaciones más importantes que hemos venido haciendo durante esta legislatura. Por otro lado, hoy Lanzarote tiene datos de empleo y también cifras de desempleo anterior a la pandemia. Luego estamos en la buena dirección, pero como siempre digo, y es el análisis con el que hemos venido trabajando durante todo este tiempo, es que el empleo que se crea en Lanzarote debe ser un empleo de calidad. Por eso reivindicamos hoteles justos, por eso reivindicamos mejoras en las condiciones en cuanto a los convenios existentes, porque si no hubiese sido por la subida del salario mínimo interprofesional, que algunos especialmente desde la derecha criticaban con tanta pasión y con tanta vehemencia, poco menos que entraríamos en una situación de crisis económica sin precedentes, cómo nos hemos dado cuenta que no solo es así, sino que mejora la calidad de vida de la gente, y eso es lo que nosotros tenemos que seguir afianzando. Hoteles justos, mejoras de las condiciones laborales de nuestros trabajadores y no cuantificar el número de turistas que llegan a nuestra tierra, porque nunca ha sido directamente proporcional el número de visitantes con la calidad de vida y la calidad de empleo en la isla de Lanzarote. Por tanto, hay que seguir trabajando en la ruta que hemos diseñado de forma coordinada con todos los agentes sociales y económicos para definir y seguir trabajando en un turismo de calidad. Lo hemos denominado el proyecto Lanzarote Premium, pero evidentemente engloba a muchos más sectores y ámbitos, desde el destino en cuanto a la experiencia, como por supuesto las mejoras de vida de nuestra gente. Así que satisfecho, pero no hay que bajar la guardia porque vivimos escenarios de absoluta incertidumbre. La guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, como bien saben, ha supuesto una recesión en el mundo, especialmente en Europa. España no es ajena a esa situación de inflación y evidentemente Canarias tampoco. Pero evidentemente todas las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno de España con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote, pues esperamos y deseamos que dentro de un par de meses ya baje los indicadores de la inflación y permita, sin lugar a dudas, seguir manteniendo pues este nivel de crecimiento en cuanto al empleo y la mejora de la calidad de vida de nuestras familias. Muy buenas tardes, presidenta. Todo esto que está comentando, estas mejoras en empleo que estamos poniendo sobre la mesa, estos datos que luego pues van mejorando conforme van pasando los meses, ¿se está reflejando en lo que es el área de servicios sociales o de derechos sociales del Cabildo de Lanzarote? Porque es uno de los asuntos que evidentemente pues han tenido que actualizar con todo esto de la pandemia, ahora con más visitantes, con más turismo, mejorando nuestro principal motor económico y también esos datos de empleo. ¿Se ha notado en ese área? Sí que se ha notado, Paula, y agradezco la pregunta. Se ha notado porque han sido 3 años tremendamente difíciles.
Tengan en cuenta que no llevábamos apenas ni 6 meses de gobierno. Cuando llegó la pandemia se declaró el estado de alarma y todas estas familias, las familias de clase media, familias trabajadoras, se vieron en una situación de parón económico y fue fruto, gracias a la fórmula de los ERTE, pudimos reconducir esa situación, si no estaríamos hablando de una auténtica emergencia social. No quisiera imaginarme qué escenario hubiese sido posible para nuestra isla si no hubiese aparecido este sistema de protección a nuestra familia. Eso supuso que para el área de derechos sociales, de bienestar social del Cabildo, un incremento y una apuesta presupuestaria económica sin precedentes en la historia del Cabildo. Había que rescatar a la familia, había que rescatar a nuestros niños y a nuestras niñas, familias, algunas vulnerables y otras no tan vulnerables, pero que comenzaron a hacerlo fruto de la situación tan dramática que vivimos en la isla de Lanzarote. Fíjense que Lanzarote ha pasado de ser la isla que más sufrió el impacto de la pandemia y por ende el impacto económico directamente relacionada con la economía de la familia, a ser la isla donde mayor empleo se está creando y también donde mayor empleo de calidad se está creando en cuanto a los contratos indefinidos. Luego, las prestaciones han disminuido de forma significativa. Cierto es que tenemos un problema añadido que no es nuevo, pero que Lanzarote lleva sufriendo durante demasiados años, más de 26 años donde no se ha hecho ni una sola vivienda pública, y el incremento de la vivienda en cuanto al alquiler ha supuesto un incremento significativo para una familia, lo que no puede, una familia normal como nosotros o como nosotras, no puede ser que el 75% o el 70% de tu salario vaya dirigido al alquiler, porque entonces estamos viviendo en una situación francamente de desigualdad y sobre todo de pobreza, ¿no? Entonces, estas viviendas que hemos venido trabajando durante todo este tiempo sin descanso, son 400 las que ya están firmadas, las que ya están acordadas, las que ya tienen no solo proyectos, sino también cesión de suelo y además financiación económica, porque nos acogimos al Plan Canarias Estado. Pues esperamos y deseamos que antes de finalizar el año, y si no a principios del siguiente, ya puedan comenzarse las obras, tanto en Maneje como también en el municipio de Yaiza, que también se dio suelo para la construcción de viviendas sociales. ¿Resolveremos el problema con estas 400? Evidentemente no, pero ya hay una previsión de 400 más, y por tanto es el camino, evidentemente la senda en la que tenemos que seguir trabajando, porque insisto, ha habido demasiado retraso y el Gobierno de Canarias en materia de vivienda, desde luego que históricamente ha tenido un deficiente para la isla de Lanzarote. Una de las cuestiones que se apuntaba a principio de legislatura, decía yo que se cumplen ahora 3 años irreales desde el punto de vista de trabajo efectivo, ¿no? Como ya ha citado usted también, era poner el acento en las personas, subrayar la palabra persona para dirigir las políticas justamente hacia ellas. Recientemente creo que se ha dado un paso también en ese sentido con respecto a las personas dependientes, ¿no? Por parte de la institución que preside usted. Bueno, es el proyecto más bonito, más justo y con el que el corazón y el alma he puesto, ¿no? La situación de dependencia en Canarias, como saben, llevamos un retraso significativo, importantísimo, primero porque durante demasiados años, nuevamente lo digo porque es así y a los datos me remito, nunca Canarias creyó en la ley de dependencia, sino que creían en otro modelo, ¿no? En un modelo más de beneficencia, más asistencialista, no en el reconocimiento de un derecho y una ley que además siempre me gusta recordar que fue gracias a un gobierno socialista, a José Luis Rodríguez Zapatero, y que tanto bien ha generado en la sociedad en general, ¿no? Primero porque cada millón de euros que se invierta en dependencia se crea solo directamente 30 puestos de trabajo, solo directamente 30 puestos de trabajo en esta materia. Lo que he visto en Lanzarote, aparte de la merma en cuanto a infraestructura sociosanitaria, es tener un poco de conocimiento y de escuchar a los sectores que trabajan en este campo. Y algo que es evidente es que en la parte que afecta a la dependencia a nuestros mayores,
ellos quieren seguir viviendo en sus casas, en su entorno familiar. Solo en aquellos casos que evidentemente tengan alto requerimiento, pues requieren una instalación o requieren un centro sociosanitario. Pero en el caso de que no sea de que la mayoría no esté en esta situación, ¿qué es lo que pasa desde que se tramita la ley de dependencia hasta que se reconoce la misma? Hay una laguna importante. Por esa razón, este es el primer proyecto que se hace en Canarias, impulsado por el Cabildo y además con la implicación de todos los ayuntamientos, donde hemos trabajado en algo que primero era fundamental y era conocer la información y el dato, mapear Lanzarote. ¿Cuántas personas tenemos en situación de dependencia? ¿Cuántas personas están pendientes de la tramitación o del reconocimiento de la misma? ¿Y cuántas personas están en sus casas y que somos conscientes de que podrían tener este tipo de prestaciones y por las razones que sean no han podido acogerse al sistema? Ese trabajo se hizo de forma coordinada durante más de un año con todos los ayuntamientos y todos los equipos de trabajadores sociales de estas instituciones, junto con la información que tiene el Cabildo. Es la única isla en este momento que tiene la situación de dependencia absolutamente actualizada. Así que vamos a crear el consorcio, el primer consorcio del servicio de atención integral al dependiente en la isla de Lanzarote. Contará con en torno a unos 53 millones de euros de todas aquellas personas que ya tienen reconocida la dependencia, donde será el Cabildo quien coordine a través de ese consorcio la ejecución de las prestaciones de estos servicios y también, que era la parte que le comentaba a los alcaldes y alcaldesas, aquellas familias, aquellas personas dependientes de cualquier índole que no están reconocidos todavía en materia de dependencia, sí que cubrir nosotros ese servicio, incluyendo partida presupuestaria tanto del Cabildo como los ayuntamientos, eso en función de la disponibilidad económica que tenga cada uno de ellos, para que algo que para mí me parece absolutamente inconcebible en la isla en la que vivimos, ¿no? En un territorio tan pequeño, es imposible pensar que un ciudadano que viva en Tinajo, en Aría, en Arrecife, en San Bartolomé, en Teguise, en Tías, donde fuera, o en Teguise, no tenga la misma prestación de servicio en un tema tan esencial y además reconocido por ley. Por tanto, mi objetivo es que tengan un tratamiento igualitario por justicia, independientemente del lugar donde residan. Desde luego es una materia que estaba pendiente y que como dices, pues, desde luego que hacía muchísima falta, ¿no?, en la isla de Lanzarote y en el conjunto de Canarias también. Presidenta, por seguir hablando de políticas sociales, porque creo que es bastante importante y también por tanto de personas, hay dos asuntos sobre los que se continúa hablando. Por un lado está la situación de Adislán, que me gustaría preguntarle pues en qué circunstancias se encuentra, y por otro lado también, además son dos puntos que ha puesto y sigue poniendo sobre la mesa la oposición y por tanto quiero aprovechar para escuchar una respuesta. Y por otro lado el centro sociosanitario de Taiche. No sé en qué circunstancias están estos dos aspectos actualmente en Lanzarote. Sí, fue dos temas incluso que se trataron hasta en el debate del estado de la isla. En primer lugar, la situación de la prestación a las personas dependientes y que presta el servicio a Adislán, como saben, es financiado al 100% por el Cabildo de Lanzarote y era una situación absolutamente irregular, ilegal, en la que no tenía contrato para la prestación de dicho servicio. Hay una propuesta novedosa que se recoge en la pasada legislatura, en la Ley de Servicios Sociales, que es lo que denominamos el tercer sector, es decir, si puede o no puede, y si puede por ley prestar este tipo de servicio. Lo que ha hecho el Cabildo primero es auditar la situación en la que se encontraba desde el punto de vista administrativo y jurídico, garantizar, como siempre hemos hecho, no solo la prestación, sino mejorar la carta de servicio que se presta en la actualidad, primero porque está financiada por la Administración Pública y en segundo lugar garantizar no solo la prestación, mejorar la carta de servicio y garantizar el empleo a todos esos magníficos profesionales que trabajan en el tema de la discapacidad intelectual en la isla de Lanzarote.
¿Qué hemos hecho? Una vez teniendo todos los informes jurídicos, en este momento daremos a conocer, primero, cuál es la gestión que se debe desarrollar, si bien a través del tercer sector o una gestión directa pública. Eso dentro de poco daremos a conocer los informes, la auditoría y todo el trabajo que se ha venido realizando durante todo este tiempo. La crítica que he hecho, y es una crítica que pone de manifiesto y pone de relieve lo que he venido denunciando durante todo este tiempo en materia de derechos sociales, nunca fue importante para estos gobiernos, para los gobiernos de la derecha, la ley de dependencia ni las prestaciones. Es inconcebible pensar que para un presidente o presidenta no esté en su agenda política que los servicios a las personas más vulnerables tengan contrato, que los convenios de los trabajadores y trabajadoras de ese sector se cumplan en base a la normativa vigente y que el catálogo o la carta de servicios esté directamente supervisada y gestionada por quienes financian los mismos. Es decir, eso es una cosa francamente inaceptable, no ocurre en ningún sitio, pero desgraciadamente nos ha tocado a nosotros regularizar y normalizar la situación. Próximamente daremos a conocer la solución que creemos que es más justa para las familias y para los profesionales, especialmente para los niños y niñas con discapacidad intelectual en nuestra isla. Por otro lado, la infraestructura de la residencia en Teguise, en este caso en la localidad de Taiche, pues otro problemón que hemos heredado. Fue adjudicada por un fondo de inversión italiano, donde fíjense la sensibilidad que se tenía en un recurso tan importantísimo para nuestros mayores, especialmente para nuestros mayores, es que se adjudica a un fondo de inversión no solo la construcción, sino también la explotación del recurso. Ahí hemos tenido problemas graves con la empresa, se le han mandado muchísimos requerimientos y espero, porque las cosas yo sé que se tardan más haciéndolas bien, pero hay que hacerlas bien, siempre en base a la norma, porque si no nos encontramos con situaciones no deseadas y que luego tienen que pagar con sus impuestos los ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote. Y puedo hablar de miles de ejemplos en esta dirección. Hablamos de la incautación de la desaladora, podemos hablar de la Cueva de los Verdes, podemos hablar de multitud de circunstancias en las que la pésima gestión o los intereses distintos al interés general ha provocado una merma económica para las arcas públicas. Por tanto, se tendrá que resolver siempre con los requerimientos y el tiempo que establece la ley para que o bien la empresa solvente la situación que ha generado al Cabildo o por ende nosotros tener que rescindir el contrato, que en esa situación es en la que se encuentra actualmente los servicios jurídicos. Bueno, cuando hablamos de poner el foco en las personas en esta legislatura, no solamente en aquellas de lo que ya hemos hablado ahora, que más lo puedan precisar, ¿no?, de los colectivos a los que acabamos de hacer referencia, sino también a otros colectivos de cualquier índole profesionales y que, bueno, pues a lo mejor no tenían suficiente protagonismo en Lanzarote. Hablamos mucho de la fuga de talentos, ¿no? Se acaba de presentar la Bienal, que va a ser dirigida por un joven, Adonai Bermúdez, joven comisario político que ha trabajado muchísimo en el exterior, no tanto en el interior. Jameos del Agua está abierto cada 2x3, cuando no actúa Quique Pérez se celebra la orla de no sé qué colegio, el monumento al campesino lo mismo, los de enfermería, los de no sé cuántos y tal. Podemos estar hablando de una nueva era en torno a eso mismo, ¿no?, a dar protagonismo a la gente de Lanzarote y a que los centros de arte, cultura y turismo pues sean un poco de todos. Sí, ese era el objetivo, compartir la agenda cultural. La agenda cultural desde la Consejería de Cultura, que lidera Alberto Aguiar, como desde los centros de arte, cultura y turismo que fueron diseñados para ese fin, que lidera Benjamín Perdomo. Ese era el objetivo clave. Compartir los recursos, compartir las instalaciones y sobre todo hacer una agenda cultural que nada tengamos que envidiar a ninguna isla. Y creo que estamos consiguiéndolo. Se ha hecho un esfuerzo importantísimo. Por primera vez en la historia, en los centros de arte, cultura y turismo hemos puesto 1 millón de euros para que todos los creadores, agentes culturales puedan presentar sus proyectos y tengan oportunidad para hacerlo. Por otro lado, desde el Cabildo, de forma coordinada también con los centros, hemos presentado pues una convocatoria, nunca antes se hizo así, para que también
todos los agentes culturales en la isla puedan presentar sus proyectos a través de libre concurrencia, pero hacerlo de forma compartida. Un objetivo claro es no solo cuando planteabas el retener el talento por supuesto, pero que el talento que tengamos fuera de nuestra isla sientan que su cabildo está con ellos. Hay un ejemplo que pongo hoy en esta entrevista sobre la mesa de Luis Alvarado, un muchacho que ha sido de los 10 jóvenes más influyentes y más importantes en materia de cambio climático, colabora no solo con la ONU, con la UNESCO, sino también con Europa en todos sus ámbitos y es asesor del primer ministro británico. Es un joven lanzaroteño que reside o residía en Güime y que ha puesto su conocimiento al servicio. ¿Cómo? Pues nosotros acercándonos a ellos. Yo creo que todos esos jóvenes que en un momento determinado quisieron de su administración que les acompañara, que les ayudara en su crecimiento profesional y que tanto está aportando en cualquier lugar en el punto del mundo, que tengan a su isla siempre presente. Y en ese sentido hay un proyecto muy hermoso de captación del talento que tenemos fuera y sobre todo empoderar a nuestros jóvenes, porque hoy hablamos de nómadas digitales, hoy la inmensa mayoría de los profesionales viven 6 meses en un sitio, 6 meses en otro, y Lanzarote debe ser un punto estratégico para todos esos profesionales que puedan residir en Lanzarote, porque tenemos que tener todas las facilidades desde el punto de vista tecnológico, de la innovación, para que puedan crear y sobre todo ese conocimiento puedan aportarlo a la sociedad insular. Así que en materia cultural, Lanzarote siempre fue un referente y Lanzarote debía recuperar ese liderazgo que nunca debió perderse. Y en ese sentido yo creo que tenemos una agenda cultural muy, muy ambiciosa, pero como bien dice, debe ser una agenda compartida y protagonizada por todas y por todos. De ahí que se ha diseñado un marco estratégico de cultura de 2030, donde han participado todos los que han querido participar con absoluta transparencia. Cuando las cosas se hacen bien o se consolidan en el tiempo, es cuando los proyectos no solo son compartidos, sino que formamos parte y somos protagonistas. Yo creo que ese es el éxito de que se consoliden en el tiempo. No, y además hemos recuperado, también tiene que ver con la cultura y con el pensamiento, el almacén. Sí. Que hemos visto, que eso es importante también. Tiene muy que ver importante, sobre con todo. la cultura gastronómica y con el pensamiento de una isla, de una manera de ser, ¿no? También. Sí, iba a decir, para unir lo que es precisamente el arte y la cultura a la gastronomía y al ocio, que también son muy buenas combinaciones, desde luego. Que parecía que nunca se iba a abrir, porque también han dado cera con Bueno, almacén, esto ha no sido pues igual. No había contrato en la prestación del servicio que se hacía en materia de restauración y demás. Y la verdad que siempre digo, una de las asignaturas pendientes por parte de nuestro gobierno, de mi gobierno, era haber podido explicarle a la ciudadanía cómo nos hemos encontrado el Cabildo, la institución insular, y luego ser el medidor, ¿no? El diagnóstico de en qué medida hemos mejorado, si sí o si no, ¿no? Pero claro, eso no fue posible fruto de las circunstancias sanitarias que nos ha tocado vivir, pero desde luego el almacén debe y debió formar parte siempre de la red de centros de arte, cultura y turismo del Cabildo, y hoy pues la parte vinculada al ocio y a la restauración está gestionada por los centros y creo sinceramente que es como debía hacerse, ¿no? Claro, es que cuando comentamos todo esto, al menos como bien decía, ¿no? Se ha dado mucha caña, entre otras cosas, por ejemplo, con lo del almacén, que es un ejemplo, pero que ha habido muchos otros asuntos en los que la oposición pues ha criticado quizás la no apertura, en este caso concreto del almacén, y cuando nos comenta que venía de una situación que no era la correcta, claro, yo al menos me quedo a cuadros, ¿no? Porque es una crítica sabiendo o conociendo en principio que no estaba la situación de manera regular, ¿no? Digámoslo. Sí, efectivamente. Bueno, pero es como, yo creo que como en todo, ¿no? Si hoy hicieron un análisis creo, sinceramente que la oposición hay muchos asuntos, que evidentemente hay tantas asignaturas pendientes en nuestra isla. Sin embargo, pues se han centrado, no sé, en pocas cosas, sinceramente, más en la obsesión y en el ánimo
de provocar un cambio de gobierno en la principal institución y desestabilizar municipios que en la gestión propia de la oposición. Yo creo que eso es fruto quizás de llevar demasiados años en los gobiernos y no saber cuál es el trabajo que se hace desde la oposición, que debe ser, por supuesto, una crítica y fiscalización al gobierno, pero también propuestas constructivas que permitan mejorar nuestra sociedad insular, ¿no? Y en el caso del almacén, debo decir que el almacén nunca antes tuvo una programación durante todo este tiempo, incluso sin la restauración abierta, como la que ha tenido a lo largo de este último año, con parones evidentes, con las restricciones propias que se mantuvieron en su momento. Fíjense, todavía hoy ya la ministra nos informa y nos alerta del incremento significativo que está teniendo las diferentes variantes de COVID y nos recomienda el uso de las mascarillas en los interiores. Con esto, ¿qué quiero decir? Que hemos vivido momentos de incertidumbre muy convulsos y donde la administración pública siempre tiene que ser ejemplo en las medidas de que garanticen la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas. No puede ser de otra manera. Es así. Bueno, pues estamos terminando ya, Presidenta, pero no quiero terminar sin hablar de una cuestión que yo creo que de la que venimos hablando, yo que sé, en los últimos 20 años, a lo mejor, y está a punto de terminar una legislatura, y quiero saber en qué punto se encuentra ese debate, el del territorio. No hace falta repetir que estos 3 años han sido como han sido, pero está a punto de terminar la legislatura, queda un año, no sé si va a dar tiempo a hacer algo para caminar hacia un nuevo PIO, el plan especial de la Jeria, ver hacia dónde queremos ir, Efectivamente. Ritmos de crecimiento, si hay que revisarlos. ¿Tendrá ya paz suficiente su gobierno para poder dedicarse a esto? Sí, yo espero que sí, espero que sí. Si todo sale bien, saldrá. Hoy precisamente en el Consejo de Gobierno de esta mañana aprobamos las alegaciones que ha hecho el Cabildo al POR y espero que podamos tenerlo antes de finalizar esta legislatura. Fíjense la inseguridad a la que ha sometido el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote por no haberlo impulsado durante tantísimos años, que lo tumbó, como todos los planeamientos, desgraciadamente han sido tumbados de forma sistemática en Canarias, al igual que la desprotección de los bienes de interés cultural, los conocidos como BIC. Es decir, en materia de ordenación, en materia de territorio, la verdad que ha sido no solo la asignatura pendiente, sino que creo que ha interesado más el ruido y el debate que el trabajo serio, ¿no?, que se ha venido desarrollando en este campo. Creemos que podemos resolver el tema del archipiélago Chinijo con la inseguridad jurídica tremenda que ha sufrido especialmente el municipio de Teguise, la isla de La Graciosa, el entorno de La Caleta, Famara, que del tanto se habla. Esperamos resolverlo en esta legislatura. Y en cuanto al plan insular, van a haber cambios importantísimos. Ahora nos hemos centrado mucho en este tiempo en algo de lo que se ha hablado, más en algunas islas que en otras, menos en Lanzarote porque el trabajo creo que se ha venido haciendo bien, gracias a una presidenta socialista como fue Manuela Armas cuando presentó a INALSA como empresa pública que gestionara los parques eólicos y donde se diseñó el mapa de dónde debían establecerse en la isla de Lanzarote. Fíjense que Fuerteventura tiene un problema tan grave que están solicitando una moratoria y yo les acompaño en esa petición, no sé si será posible o no, pero tienen 40 parques eólicos más autorizados en su territorio y en su geografía insular. Imagínense, recuerden que ridiculizaban la posición de Manuela Armas como presidenta cuando apostó por esta medida para poder diseñar lo que debía ser un plan estratégico energético insular. Esas ordenanzas nosotros ya hemos comenzado a trabajarlas, que es planeamiento, para que Lanzarote no se convierta, porque nosotros vivimos de lo que vivimos, que es nuestro paisaje. Debemos cuidarlo y protegerlo y no puede venir cualquier inversor a poner un parque eólico donde considere o entienda. Por esa razón hemos aprobado estas ordenanzas y otra que me parece igual de importante. Y en este sentido es, tengan en cuenta, que los parques eólicos en Lanzarote, a excepción de uno, son todos públicos. Por tanto, el dinero que percibimos de la explotación de los mismos es lo que nos ha permitido adjudicar
otro parque eólico más. Saben que en esta legislatura hemos adjudicado 2 y ahora recientemente, la semana pasada, el de San Bartolomé, que eso repercute también en las arcas públicas de los municipios, ¿no? Y en ese sentido, en cuanto al plan insular, lo he dicho en muchísimas ocasiones, yo creo que el tema energético era clave y el tema del sector primario, el del que tanto han hablado durante tantísimos años, y que el plan insular es precisamente incluso el vigente, el que debiera sufrir una modificación para dar respuesta al pase de cable en zonas que evidentemente ya no pasa el cable, y en infraestructuras tanto ganaderas, agrícolas, que no tienen legalizadas sus instalaciones y que es la principal demanda que tiene el sector, junto con la situación tremenda, absolutamente cuestionable, que también están los servicios jurídicos trabajando durante mucho tiempo sobre este asunto, en cuanto al acceso del agua al sector primario y de la gestión de Canal Gestión. Y a mí me gusta siempre recordar las cosas, y recordarlas porque, miren, de esas decisiones, pues ahora nos encontramos con una situación jurídicamente compleja. Estoy convencida de que se va a resolver, lo vamos a resolver, pero lo hemos pasado francamente mal. Recuerden que cuando decían que los principales problemas, todos los problemas de la isla de Lanzarote en materia de agua lo iba a resolver Canal Gestión, pues francamente les digo que no solo es que no lo haya resuelto, sino que ha generado problemas que antes no teníamos, como el acceso al agua al sector primario. Hemos resuelto también la ejecución de la tubería que da acceso a todo el norte de la isla para poder dar agua a todo el sector, y que espero, nosotros entendemos que en torno a dentro de 2 meses ya quede finalizada la obra de ejecución, ¿no? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí ya, porque tenemos ya un ratillo hablando, así que es la hora de irse. Presidenta, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y muy buenas tardes. Nos vamos ya, Paola, mañana volvemos. Sí, volvemos a la mañana. misma hora, así que muchas gracias. No ha estado mal para ser el primer día después de, así que y espero que sea el primero de muchísimos que nos queden por delante. Hasta mañana, buenas tardes.